Se cumplen 20 años del éxodo de 1994, cuando miles de cubanos se congregaron en el malecón de La Habana en protesta contra el régimen de Fidel Castro, hecho que quedó registrado en la historia como el maleconazo. Tras los disturbios y los arrestos, el gobierno decidió la salida de miles que se lanzaron desenfrenadamente al mar en busca de libertad. Aquellos que sobrevivieron a la travesía, en su mayoría, fueron a parar a la base naval de Guantánamo, donde el gobierno de Estados Unidos improvisó campamentos para recibir a los refugiados. Sus historias las iremos contando semana a semana como un homenaje a tanta valentía y especialmente a quienes no pudieron conseguir su sueño de libertad. Comenzamos con la historia de Alicia García Valdés, quien salió junto a 5 hombres que apenas conocía en una improvisada embarcación. ¿Cómo fue entonces y qué ha sido de su vida? Se lo contaremos en 20 años del éxodo, nuestras historias. Yo salí de Cuba el 18 de agosto a las 9 de la noche y salimos 5 hombres y yo, la única mujer. Salimos por los bajos de Santa Ana. La balsa eran 2 gomas de camión recapado. Entonces se forraron con lo que nosotros conocemos sacos de yute y el piso de la balsa fue una plancha de Playboy. Para nosotros aquello era la embarcación mejor que podía imaginar. Se estaban quedando mis abuelos, que yo me crié con ellos. Eso fue algo bien duro, pero era el alcanzar un sueño, y era mi sueño. Y no miré atrás, fue lo primero que no hice. El primer día salimos rodeados de delfines, pero ya el resto de la travesía fue rodeados de tiburones todo el tiempo. Pero no había transcurrido una hora de aquello cuando el mar se transformó. Aquello fue un infierno. Estás arriba y tú miras el vacío abajo. O sea, sube y cuando miras es vacío lo que hay. Esa tormenta duró toda la noche. Cuando amaneció, las balsas vacías las veíamos por donde quiera. Ahí comprendimos nosotros a lo que de verdad nos estábamos enfrentando. Traíamos 2 remos, de los 2 remos perdimos uno, nos quedó un solo remo. Y ese remo no lo podíamos mover, no podíamos levantar el remo. Cuando finalmente amanece, que los muchachos van a levantar el remo, nosotros traíamos un muerto pegado al remo. O sea, cuando ellos por fin le hacen la fuerza al remo y el remo sale, el hombre estaba todo picado de peces. La misma embarcación que nos da el agua a nosotros en ese tercer día, en el 5.º día nos volvemos a encontrar. Pero ya cuando nosotros nos volvemos a encontrar en el 5.º día, ellos están zozobrando. Ellos traen una niña de 1 año. Y cuando ella ve que el barco se está hundiendo, ella nos tira a la niña a la balsa de nosotros. En un intento por salvar a la niña, ella nos tira a la niña y yo me amarro a la niña. O sea, me amarré a la niña al cuerpo, no podíamos ayudarlos a ellos, ellos eran 17 en ese barco. NORCA, Cessna 18 Papa, 2200, heavy is Boeing 747. A nosotros nos divisa las avionetas hermanos de rescate. En esos 6 días fueron días de horror. O sea, las cosas que nosotros vivimos ahí fueron demasiadas. Y ese día habíamos demasiadas balsas cerca y ninguno nos veíamos, pero las avionetas sí nos estaban viendo a todos. Entonces ellos empezaron a unirnos. Entonces enfocaron al guardacosta a nosotros y ahí fue cuando nos vinieron a rescatar. Que de hecho, en el rescate de nosotros, cuando nos van a rescatar, nosotros caemos en zona de tiburón blanco. Y entonces ellos temían tirar las balsas de salvamento y entonces lo que empezaron fue echar petróleo para alejar los tiburones. Desde el momento en que nos rescatan, que yo suba al barco, yo digo que la niña no es mía. O sea, que si hay alguien reclamando una niña, que la niña no es mía, que yo la traigo y cuento la historia. Al otro campamento, que vengo con la niña,
Vuelvo a repetir lo mismo y me dice, espera, que hay una madre reclamando a la niña. Nos unieron en el mismo campamento, la misma señora, y entonces ahí es donde yo le entrego a la niña a ella. Yo recuerdo que montaron unos altoparlantes que esto los recuerda todo el que estuvo ahí. Y en esos altoparlantes era constantemente. Eso era, tú no escuchabas música, tú no escuchabas nada. Lo único que tú escuchabas era, ustedes no pisarán territorio americano, ustedes no van a llegar a Estados Unidos. Estábamos en un limbo. Cuba no nos aceptaba y Estados Unidos no nos quería. Entonces estás en ese medio. Eran miles por día lo que llegaban. Y nosotros llegamos a estar en la base 34.000, que fueron los que llegamos a estar ahí, sin contar los que murieron. Una noche hubo una tormenta y las carpas se fueron todas y tuvieron que sacarnos a todos, evacuarnos y llevarnos a un hangar viejo. Y esa noche yo recuerdo que nosotros sentimos la explosión y después de la explosión los gritos. Uno murió en el momento y el otro murió desangrado dentro del campo de minas sin que se pudiera hacer nada por él. O sea que eso fue no son solo los muertos que nos quedaron en el mar, fueron los muertos que quedaron dentro de ese campo minado también. Balsero es respeto, Balsero es valor, Balsero es libertad. Yo me siento orgullosísima cuando me dicen balsera y me siento orgullosa de ser balsera. Muchas veces personas me dicen, ¿y tú lo volverías a hacer? Sí. Sí, porque tener mi familia, saber lo que es la libertad, poder expresarme, poder hacer lo que yo quiero, eso vale muchísimo. O sea que si tuviera que volverlo a repetir, con muchísimo gusto lo volvería a hacer. Aquí está. Alicia escribió sobre su experiencia este libro titulado El mástil y la tormenta, que les recomiendo. Y a partir de hoy hasta el próximo 5 de agosto, cada jueves, conoceremos una historia diferente de balseros que vivieron la experiencia de Guantánamo y el éxodo del 94. Ahora seguimos con más.